Me preguntaron si hoy venía a cocinar. No vengo a cocinar porque traje un poco de poroto. Pero no es para cocinar, sino hacer una reflexión en base a una enseñanza bíblica. Y si algo, como siempre digo, que me llama la atención de las enseñanzas de Jesús, son que Él compara la naturaleza. Él iba pasando por el camino y cada cosa que Él veía lo ejemplificaba con la vida de una persona o con el reino de Dios. Y como vimos la semana pasada, estábamos en Pentecostés, ¿no? El derramamiento del Espíritu Santo vimos, a ver si lo vieron ahí por YouTube, pero estuvimos compartiendo sobre ese derramamiento del Espíritu Santo sobre todos sus hijos y la importancia que tuvo ese hecho que Dios hizo, que todos los discípulos aguantarían la persecución, aguantarían el martirio, aguantarían y cumplirían el mensaje o la comisión que Jesús les enseñó. En esto, algunos dijeron hierba, sí tiene algo de hierba, pero es tierra bien abonada y creo que excesiva abonada. Y en esta, poroto. Hoy el título, si lo vieron, decía, la semilla sigue creciendo o germinando, la semilla sigue creciendo. Y vamos a ver un pasaje que solo en Marcos aparece. Jesús tenía muchas parábolas. ¿Les gustan las parábolas? ¿Nos gustan? Porque hay verdades del reino de Dios en esas parábolas y donde podemos ver qué Dios quiso o qué Dios quiere de nosotros. Vamos a ver Marcos 4, del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29. Un poquito antes ahí Jesús está explicando sobre el sembrador. Hoy no vamos a hablar del sembrador, pero sí vamos a hablar de una persona que también está sembrando. Y decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo, porque de lo suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y en esta noche vamos a estudiar esta parábola o estos 4 versículos y lo vamos a estudiar por separado. Vamos a estudiar estos 4 versículos por separado y quizás el primero es el que es un poco más extenso y vamos a desarrollar lo que es esta parábola según los puntos que Jesús pone ahí. Y dice que es así el reino de Dios. Hay otras parábolas, dice, el reino de Dios es como, o parecido a qué, o semejante a qué. Pero en este caso, Jesús dice que así es el reino de Dios. Cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. Y vamos a ver el primer versículo que dice, así es el reino de Dios cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y vamos a ver que primero está o qué personaje aparece, un hombre. El reino de Dios es como un hombre que está sembrando. Aquellos que están sembrando, justo ayer hablábamos con Rubén y decía, ya estamos preparando para la tierra. Estamos preparando la tierra para sembrar. Pero falta ¿qué?
está faltando la lluvia, ¿no? O queremos ya plantar tal cosa, pero todavía la lluvia no está viniendo o no se quiere o no quiere aparecer. Entonces, dice que un hombre está sembrando. La semilla en la palabra de Dios o en las parábolas de Jesús siempre es la palabra o el evangelio. Vamos a poner cosas en sus puntos. Siempre que Jesús habla de una semilla, es la palabra de Dios o es el evangelio que está en ella. Y también dice que la tierra, está la tierra, ¿dónde planta la semilla? ¿Dónde siembra la semilla? En la tierra, ¿no? ¿O dónde? En un árbol, quizás un huembé ahí, crece por ahí arriba, queda lindo encima, pero la semilla se siembra en la tierra, porque es allí donde va a crecer, va a dar fruto, y si vemos la parábola del sembrador, algunos cayeron en el camino, otros cayeron en los pedregales, pero el fruto nunca apareció. ¿Por qué? No fue plantado en la buena tierra. Aquella semilla que sí fue plantada en la buena tierra, sí dio fruto. Y la tierra es en donde es sembrada la palabra de Dios. Es cada uno de nosotros. La tierra es cada uno de nuestros corazones donde es sembrada la palabra. Ahora en esta noche quiero desafiarte a que puedas dejar que esa semilla, esa palabra de Dios, pueda entrar en tu corazón y que pueda ser blandito tu corazón. Vimos en estos tiempos que cuando Dios derramaría de su Espíritu Santo, Él sacaría nuestro corazón de piedra y nos daría un corazón de carne, un corazón blandito, y que pueda ser también en esta noche tu corazón blandito para recibir la palabra de nuestro Señor. Y si vamos a ver, en este tiempo vamos a ver el desarrollo de los primeros discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron, ahí en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos empezaron a hacer esta misión, empezaron a cumplir esta misión de Jesucristo. Esa parábola se estaba cumpliendo. Así es el reino de Dios cuando un hombre va y pone semilla o tira la semilla en la tierra. Desde el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos empezaron a cumplir o se empezó a cumplir esta parábola. Los discípulos empezaron a salir, empezaron a cumplir esa gran comisión que está en Mateo 28. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos en ese momento empezaron a salir y a cumplir este mensaje, a cumplir esta gran comisión. La semilla empezaba a germinar. Ahora, los discípulos salieron a sembrar. Y a mí me gusta, soy un amante de la historia, leer no antes, pero me gusta leer porque la historia también nos dice de dónde venimos. Y lamentablemente, los discípulos pagaron con sangre sembrar el Evangelio. Para nosotros hoy decir, bueno, vamos a llevar el Evangelio y nos peleamos, y no vos tenés que llevar el Evangelio, y no vos, y bueno, ¿y cómo? Vamos a buscar estrategias de llevar el Evangelio al otro, pero es muy diferente la iglesia que surgía en el primer siglo, después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pagar con sangre el sembrar la palabra. Tenemos ahí a Esteban, el primer mártir, al exponer la palabra de Dios, a exponer el Evangelio, fue apedreado y fue matado
por llevar el Evangelio. ¿Conocen a una tal Blandina? ¿Escucharon hablar de Blandina? ¿Quieren que le cuente la historia de Blandina? En el segundo siglo, transcurría el segundo siglo, las cárceles estaban llenas de cristianos. Las cárceles estaban llenas de cristianos puestos ahí por llevar la palabra, por sembrar esta semilla, o mejor dicho, esta semilla. Estaban llenas las cárceles, y dice que estaba tan llenas las cárceles en el segundo siglo que unos cuantos se asfixiaban y morían ahí en las cárceles en medio de las otras personas. Y en esto estaba Blandina, y los que estaban con ellos temían por ella porque decían que era una mujer muy débil. Esta mujer llevó el Evangelio, la agarraron, la atraparon, la pusieron en la cárcel y quisieron hacer y la empezaron a torturar, y ella no negaba su fe. Ella no negaba su fe. Imagínense, y a mí me llamó la atención, no que me movió todo, porque dice, a Blandina le pusieron en una jaula con fieras y no la comieron, la torturaron, pero dice que hacían turno los soldados para torturarle a Blandina. Aún ella seguía firme en presentar el Evangelio. La colgaron en un madero, la sentaron en una silla caliente, la encerraron en una red, le hicieron que le muerdan las fieras y que le corneara un toro, y como seguía firme, la degollaron a Blandina. ¿Fuerte la historia? Es verdad. Pueden buscarla en los libros de historia. Blandina llevó el Evangelio. Blandina se atrevió a no negar la fe y seguir llevando el mensaje de salvación. Y no se negó a Cristo. Esta era Blandina, una mujer realmente convertida, realmente fiel al Señor. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le hicieron esto? Por sembrar la palabra. Y así hubieron miles y millones en la historia. Qué diferente estamos a nuestra época, ¿no? ¿Qué dicen? Hay países en este momento que están sufriendo torturas y martirios, son muertos porque están llevando la palabra de Dios. Y en esto me llama la atención porque cuando dice Jesús, decía así el reino de Dios, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. No sé si sus discípulos tenían en esto decir, ay, yo voy a llevar esta palabra y voy allá y la palabra va a crecer y va a germinar y vamos a conquistar todo el mundo. La palabra de Dios se va a extender por todo el mundo. ¿Pero qué recibieron estos discípulos? Golpes, torturas, apedreados, colgados en la cruz. Eso recibieron por sembrar la palabra. Y muchos de ellos, como dice el versículo 2, y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. Y si yo quiero sembrar esta semilla, y siembro la semilla, pero no germina, ¿qué pasa? No germina, si sembré y no germina. ¿Qué está pasando? Y ustedes piensan que yo
agarro, llevo a casa esto y mañana a la mañana me levanto, ya va a estar dando frutos. No, dice que esa semilla, dice que el sembrador se levanta, se va a dormir, se levanta a la mañana, pero la semilla lleva un proceso hasta que brota, hasta que germina, hasta que crece y lleva fruto. Yo me puse a pensar en estos primeros discípulos, que ellos querían ver frutos, querían ver vidas convertidas, querían ver, no sé, naciones convertidas bajo Cristo. Decían, no, cuando crean en la palabra va a cambiar todo esto. Pero sufrieron martirios y muchos de ellos apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque no vieron frutos quizás. ¿Cuánto hoy en día están apostatando de la fe, se están yendo porque no reciben lo esperado? La espera, ¿cómo la espera nos cuesta en un mundo tan desesperado? El mundo está desesperado y nosotros queremos soluciones así. Están las semillas ahora que crecen mucho más rápido, los árboles, estamos adelantando, tratando de adelantar los tiempos. Está la hierba que está a flor de piel ahora, la policlonal, ¿no? Que crece rapidísimo. Están los árboles, los eucaliptos que crecen así. Los pinos se están modificando genéticamente para que crezcan más rápido. Y todas las cosas queremos acelerar. Pero la palabra de Dios en nuestro corazón no es de la misma manera. Así es el reino de Dios, como un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Y cómo crece? ¿Cómo crece esta semilla? ¿Sabemos? ¿Sabemos cómo brota? Podemos ver cuándo, ¿no? Pero solo Dios es el que da vida a una semilla o da vida a un ser humano. Esto es algo que no podemos entender, cómo esta semilla tiene que morir, porque muere la planta y da los porotos, o da el maíz, o da el gozo, muere la planta, da esas semillas pueden estar años y años y años seco en el peor lugar, en el lugar más seco, pero cuando recibió humedad, brota. Y así es la palabra de Dios, porque Dios es el que está por detrás. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y yo quiero que te pongas en este momento en tu corazón, ¿cómo es esa semilla que está sembrada en tu corazón? Estás escuchando hace mucho tiempo la palabra de Dios, pero ¿cómo está siendo germinada la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo está esa palabra en tu vida? ¿Está siendo germinada o está seca? Dice el tercer versículo, porque el de lo suyo lleva fruto, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay una verdad espiritual en esto, que el reino de Dios es como este hombre que está sembrando la palabra de Dios, y en esto podés ser vos sembrando la palabra de Dios. ¿Estás sembrando la palabra de Dios? Y la palabra de Dios va a ser sembrada en nosotros. Esa palabra está germinando,
Porque te voy a decir que hay un juicio también reflejado en el último versículo. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Luego llega el juicio de Dios cuando va a ser el tiempo de la cosecha, y es cuando el fruto está maduro. ¿Qué dice Jesús? Miren la higuera, o miren los campos, miren la higuera. Cuando florece, saben que está llegando el tiempo de la cosecha. Y en este tiempo, la pandemia, este tiempo con muchas dificultades, es también como esa hoz que está viendo quién realmente es cristiano. Estamos siendo zarandeados como el primer siglo también. Y va a depender de cada uno de nosotros cómo agarra ese evangelio y la lleva adelante. Si en este tiempo se están cerrando las iglesias, se están cerrando los lugares, hay gente que está muriendo, pero ¿qué vas a hacer con el evangelio de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con el evangelio de Cristo? ¿Qué vamos a hacer con esta semilla que tiene que seguir siendo sembrada? Hoy es fácil, podemos mandar un mensajito, esto que aquello, pero si nos cierran las iglesias, nos persiguen, nos prohíben predicar la palabra, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos atreveremos a morir por el evangelio? ¿Se atreverán? ¿Me atreveré a morir por llevar el evangelio? ¿Qué es el evangelio para vos? ¿Qué es el evangelio para vos? ¿Qué es el evangelio para mí? La iglesia sufrió mucho por llevar el mensaje de salvación a lo largo de la historia. Sufrieron mucho por llevar el mensaje de salvación para que hoy tengamos la palabra, que tengamos un culto. Ellos sufrieron, murieron, y hoy nos toca seguir llevando la bandera. Y les voy a decir, ni una pandemia, ni un gobernante, ni nadie va a poder apagar esto. La historia lo declara y la Biblia lo dice. Pueden pasar gobiernos, pueden pasar pandemias, pueden pasar lo que vos quieras, pero la palabra y la semilla va a seguir creciendo, porque nadie puede detener esto. El único que puede detener es nosotros cerrando nuestra boca, pero sí va a haber otras personas que sí van a proclamar el evangelio. Seguirá creciendo ese fruto, esa planta va a seguir creciendo, 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 hasta que ese fruto va a ser maduro y va a venir el tiempo en que el que va a cosechar va a venir a buscarnos. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados para ser cosechados? Es una palabra rara, ¿no? Para decir por nosotros mismos. Pero nosotros vamos a ser cosechados. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a ser cosechados y vamos a ir al cielo. Pero el resto, la cizaña que creció y la hierba que creció, junto al fuego eterno. ¿Estás preparado para ser cosechados por Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Y me venía este himno que dice, ¿qué vas a hacer con Cristo? No puedes ser neutral. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con el evangelio que Él te dio? ¿Estás preparado?
Y Él te llamó a llevar su palabra, no a criticar, no a discutir, no a enchincharte. Él te llamó a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Nos llamó a cada uno de nosotros a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Y que en esta noche podamos tener esa confianza en nuestro corazón, de que Él está en nosotros y que nuestra misión es seguir aquello que empezaron a sembrar. Nos toca seguir sembrando, hermanos. Sembrar, sembrar, sembrar la palabra de Dios a diestra y a siniestra, porque esto es lo que nos pide nuestro Señor. Amén. Y quiero orar también en esta noche. Y que en este tiempo Él nos ayude, nos guíe. Vamos a orar también por aquellos que están padeciendo. Y en esta semana, no sé cuántas veces recibí mensajes de los grupos de pastores. Murió el pastor tal, el hermano de tal iglesia, de otros lugares. Y que en este tiempo nos cuidemos, es bueno cuidarnos. Pero lo más importante es analizarnos cómo estamos. Y si tenés alguna persona que querés que vaya al cielo contigo, en este tiempo no dudes en predicarle, en hablarle, en mandarle un mensajito. Que sea un tiempo para accionar en lo que tenemos que hacer. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo en que tenemos contigo. Gracias porque tu palabra es clara, Señor, donde tú, Señor, comparas este reino como aquel hombre que está sembrando y, Señor, nos hablas a nosotros. Somos esas personas que estamos sembrando el Evangelio y que muchas veces no vemos cómo crecen las personas. Nos desanimamos, Señor, porque oramos por tantos años por tales personas y no han entendido tu palabra. Pero, Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Está sembrada en esos corazones. Señor, que tú estés sobrando en aquellos que aún no te conocen, que ya han escuchado tu palabra, que ya tu palabra ha sido puesta en sus corazones, pero aún, Señor, no han tomado esa decisión por ti. Que realmente tú estés guiando y ayudando a todas estas personas, Señor, que también están padeciendo una enfermedad, sea, Señor, el COVID, sea un cáncer, sea, Señor, cada tipo de enfermedad que está hoy a flote. Que tú le estés ayudando y que en este tiempo puedan recibir sanidad si es tu voluntad, pero también la salvación de su alma. Gracias te damos, oramos por aquellas personas que están de duelo, como la familia Contratiuk. Y, Señor, que tú los bendigas, los ayudes también a ellos y los consueles. Que estés obrando, Señor, en cada iglesia y en aquellos lugares que no se pueden abrir, los templos, que también los guíes y los ayude, Señor, a persistir fiel hasta el fin, hasta que tú vengas a buscarnos, hasta que tú vengas a cosechar esos frutos, Señor, que han sido sembrados. Gracias por esta iglesia, gracias por tu obrar. Y gracias, Señor, por poder recordar también las misiones. Gracias por ese evangelio, Señor, que está siendo sembrado en cada parte de este mundo. Gracias te damos, bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. En el hombre y su destino más allá de todo creo en Dios, creo en Dios. Creo en Dios, como creo
al sol, como